Entonces, cuestiones de ahora son muy importantes. Acá tratamos de hacer el transportar, mineral, el grupo de el día de hoy vamos a cubrir el tema que no tengo en mínimo de la Asamblea General. Sobre eso vamos a ver la Asamblea General, vamos a ver el Consejo de Seguridad y vamos a ver, vamos a participar en la experiencia que tuvieron la delegación de los actos de la reunión en el mayor del conductor. Les van a contar todas estas experiencias para que ustedes se cuenten. Así que les voy a dar al profesor Ramón para iniciar este debate. Entonces es también una forma de aprender, porque ustedes pueden trasladarse a la parte de inglés. Ahora, como se dice, el Consejo Económico y Social. Entonces se van a la parte de inglés y después ya van a hacer hasta el término actual que pueden ustedes empezar a tener los grupos. Aquí los trasladan de inmediato los elementos fundamentales de las personas, pero también a aquellos aspectos que pueden ser más de memoria en este momento, los sistemas de activos, sistemas en la mente de las personas, por ejemplo, todas las veces así, en principio es un grupo de ocupación, porque Estados Unidos quiere invadir siempre, entonces todas las excusas del mundo para hacerlo. Ayer vi una entrevista de prevención con la secretaria de Estado de Estados Unidos y existe el primer ministro de gobierno es para llevar a la información pero observa que no hay potencia mundial que va a hacer pero como tema de hacer hay una reunión muy importante que se abrió en muchas veces es el más tanto y buen número. Esto normalmente es el número de años después de que se haya producido un evento importante. Se están hablando de la reunión de Río, en donde por primera vez el número oncológico en su justa dimensión. Desde entonces el grupo que había cambio climático que estaba en un proceso de destrucción del planeta. 20 años después nos encontramos que se ha hecho muy poco para la situación. Entonces, como les digo, eso es una serie de Naciones Unidas. Primero que son las Naciones Unidas, la Organización Bancaria, la estructura de Estados miembros, van a hacer una organización de los miembros de las Naciones Unidas. Centro de información, preguntas frecuentes, también noticias, muchas veces documentados por las Naciones Unidas, casi siempre salen de la Secretaría de Seguridad, y luego los órganos principales. Los órganos principales están todos contemplados en la carta. Vamos a ir un poco lo otro de y ahí está, por ejemplo, en el capítulo 3, órganos menciona los centros de la principales, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Judicial, Corte
dice esa carta que dice, se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones que representa la carta, los órganos subsidiarios que se exhiben en esta carta. Pues aquí viene el concepto de órgano subsidiario. El concepto es que ese órgano depende de otro, depende de uno de los municipales. Y con esa se relaciona, es decir, todo lo que hace frente a las elecciones pasa de forma que el órgano subsidiario comunica al órgano municipal. Por ejemplo, el día de mañana, el día siguiente, no me recuerdo exactamente, vamos a ver el plano permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas. Ese es un organismo creado recientemente, hace unos años, como un órgano subsidiario, no es un órgano principal, es un órgano que depende del otro, órgano subsidiario del Consejo Económico y Social de Derechos Humanos. Entonces, todo lo que produce este foro de los temas indígenas, cuando tiene su resultado final, informe de cada uno de los periodos necesarios, esto lo traslada a un profesor que toma decisiones con base en las propuestas que vienen de foro. Así funciona la dinámica de órganos subsidiarios que nosotros podríamos buscar en la investigación, son formas de hablar para el órgano principal es a nivel de prácticas de que la Asamblea General, creo que esto está ahí, que vamos a verificar. La Asamblea General ocupa un lugar central como el principal órgano deliberativo de formulación de políticas y representativo de las Naciones Unidas. Es el principal órgano. La Asamblea es integrada por 193 Estados miembros de las Naciones Unidas y proporciona un foro para el debate multilateral de toda la gama de cuestiones internacionales que abarcan las ramas. La Asamblea se celebra de forma intensiva un periodo ordinario de sesiones cada año, de septiembre a diciembre, por la relación si fuese necesaria. Nos encontramos en el 66º, este calendario que utiliza en español de las Naciones Unidas, 66º periodo de sesiones de la Asamblea General. Es decir, con este se han celebrado 66 periodos de sesiones. Una larga historia y una montaña de documentos producidos. En cada sesión se producen resoluciones, decisiones, etc. Como ya se septiembre, en la parte principal de la reunión termina un poco antes de las vacaciones de Navidad, entre el 15 y el 20 de diciembre termina. Pero no termina las sesiones continúan hasta que comienza el siguiente, o sea, hasta septiembre se cambia el proceso periodo de un año, pero tendría que ser realmente ordinario, todos los días, prácticamente entre septiembre y diciembre, y luego a partir de enero, cuando se esté necesario, que se convoca una anticipación para que las naciones de cada uno de los países estén pendientes y asistan a los temas que se están discutiendo. Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas están representados en la Asamblea General. Cada nación tiene un voto, sea rica o pobre, grande o pequeña. Y aquí hay varias opciones. Desde el último día vamos a hablar de la reforma de las Naciones Unidas, pero el principal contribuyente en teoría de las Naciones Unidas es Estados Unidos. Lo que pasa es que utiliza esa situación, que se gana muchísimo más dinero que los demás, pero utiliza esto para presionar a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos está insatisfecho con lo que está haciendo el secretario general, cierra el foro. Pues
Algunos de esos países que contribuyeron dicen que es injusto que todos tengan un solo voto. Los países que contribuyen más dinero debieran tener más peso por el voto en voto. Ustedes se imaginan que para nosotros eso es impensable. Si estamos hablando de una organización que queremos que sea democrática, pues no lo va a determinar el poder del dinero, quién tiene más peso por el dinero. Podemos entrar más en las países en Gran Bretaña, Estados Unidos o Australia, que dicen, bueno, debería haber una diferenciación. Por ahora no hay y esperamos que se siga indefinidamente. Bueno, la Asamblea General cuando se reúne, la Asamblea General están normalmente los embajadores de cada país, o sea, el más alto nivel del país, son los representantes permanentes ante las Naciones Unidas. Toman las principales decisiones de la Asamblea, toman las decisiones de la Asamblea General. En algunas ocasiones se producen lo que se llaman reuniones de alto nivel. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen reuniones de alto nivel. Significa que los ministros de Relaciones Exteriores, en algunos casos los primeros ministros del gobierno, y en otros casos los presidentes de países o reyes, son los que van participando en un periodo muy corto de 2 o 3 días para tomar una decisión muy importante, para darle relevancia, para desconocer la importancia de la cultura. Entonces invitan a esta reunión de la Asamblea. Lo normal es que el año esté representado por los embajadores. Pero el espacio de cada país es de 6 está eso previsto para hacer es porque un embajador nunca llega sus asesores que necesita que el experto en temas de sangre, por ejemplo, el experto en temas económicos, esté encontrado para que le diga de qué se trata. El embajador no lo sabe todo. No lo sabe nada. Allí en el Congreso, todos los sitios del salón estaban ocupados. Igual cuando el presidente Chávez dijo, sobre todo cuando vamos a hablar aquí viene con el sufre, ¿verdad? Es un laburo salón lleno, puede contestar. Y algunas misiones de países pobres no pueden darse el lujo de tener 600 trabajando en esos temas. Entonces, por cierto, se ocupan todos los lugares. Si se necesita es que cada país se representa. Ese es entonces la Asamblea General de la Asamblea General. Pero el trabajo de pico y página, podríamos decir, es decir, donde se preparan todas las resoluciones, se hace en comisiones especializadas. Y eso es cierto y conveniente para que aquí una prestación progresista y pueda contribuir en esas comisiones con su capacidad profesional particular a resolver la cuestión. Estas comisiones las podemos visitar también
tendrá de alto nivel, las que les mencionaba anteriormente, algunos otros temas, resoluciones, en la Secretaría, más trabajo debe estar demás. Bueno, lo tengo anotado aquí para no tener mucho tiempo como observación. La primera condición es desarme y seguridad internacional. Se ocupa exclusivamente de cuestiones del desarme y otras cuestiones relacionadas con la seguridad internacional. Por ejemplo, ahí se ha venido tramitando desde hace rato la Convención Internacional para restringir el uso de lo que se llama armas pequeñas y ligeras, porque hay bastantes convenciones para evitar el uso de otro tipo de armas, sobre todo las de destrucción masiva, que escuchados los términos anteriormente, armas biológicas, armas químicas, armas nucleares. Eso hay convenciones ya firmadas, casi todos los países del mundo las han firmado, y lo que se prohíbe el uso, almacenamiento, etcétera, de estas armas. Pero en la práctica, las armas más simples son simples pistolas, ametralladoras, es decir, armas que se califica de ligera o pequeña, tiene su propia definición. Y sobre eso se ha tratado de establecer también una regulación, o una regulación. Y por ejemplo, las ametralladoras no van a hablar de gente de un correo. Antes a lo mejor llamados hasta los dientes y medios de ahora. ¿Por qué? Porque hay desde la venta. Y desde la venta compañías que se presentan totalmente compañías puras en Estados Unidos, son residentes de una agencia de paga, no le preguntan desde dónde son, absolutamente. Entonces, hay un deseo de todos los países africanos con una persona interna, los países latinoamericanos que también tienen mucha violencia armada, que están diciendo hay que encontrar una fórmula y un límite más eficaz necesarias y la adquisición por parte de terceros. Este comité, para esta comisión, es la que se encarga de estar viendo todo eso. Se reúnen todos los días, producen proyectos de resolución y aprueban resoluciones, pero no son definitivas. Para que una resolución sea definitiva, tiene que ir al plenario, están los embajadores, y de ahí lograr el número de competencias ya necesarias. La segunda comisión es asuntos económicos y financieros. Se encarga exclusivamente de cuestiones económicas. Y es la comisión que de alguna manera observa el funcionamiento de los bancos regionales de desarrollo, el funcionamiento del Banco Mundial, el funcionamiento del IMF, del Fondo Monetario Internacional, de manera que ya están varias recomendaciones de cómo de alguna manera tener en cuenta los intereses no solo de los grandes capitales, sino también de los productos en materia económica. Vamos a ver que sea la comisión para final. La cuarta comisión, política especial de descolonización, trata una variedad de asuntos políticos que no toman de acuerdo con la primera comisión, y también se ocupa de la desorganización. ¿Se siente organización de esto como país? ¿Sí? ¿Correcto? 40 llamadas de los hijos no sé si alguna de las primeras pero más claramente políticamente está considerado todavía no de independencia que está
baja el dominio de una potencia de los Estados Unidos. Pues hay un conflicto todos los años. Ustedes, la administración, la comisión, dicen que Estados Unidos tiene que realizar un acuerdo para que todo debería poder decidir qué quiere decir la final, si quiere ser el Estado de los Estados Unidos o si quiere ser el y eso lleva 20 años, más, 40 años, sin resolver los problemas de los años país. Hay unidades que son poco diferentes, el tema de las islas Malvinas, incluso puede provocar los conflictos entre Inglaterra y Argentina. Y eso es difícil de resolver, igual está en el territorio en África, muy cerca de pero básicamente como la máquina para tener una idea del problema de la descolonización teóricamente se debería preguntar al pueblo de la que ser parte de África, ser parte de Argentina o parte de Bolivia. El problema es que por la complicidad de las grandes potencias y en los últimos 20 años Inglaterra ha estado en la interesante. Entonces, en este momento la composición de la población ya no es grandísima, igual que los polisanos que se puede recordar y Marruecos hay conflictos, pero el polisano que el Marruecos para que cuando ocurra el referendo finalmente haya más gente que esté inclinada a Marruecos. Entonces, este tipo de problema de descolonización. Pero, eso es lo que yo he visto en varios reportajes de políticas que dicen que Latinoamérica, no me acuerdo por qué razón, parece que es como que fuera un eco de lo que es Estados Unidos. Entonces, me pregunté si, por lo menos en el aspecto político, de decisiones políticas, si Latinoamérica o Centroamérica estamos como que una colonia de Estados Unidos, como que no tenemos decisión. Pero políticamente no lo somos.
50 millones de dólares al año y es poco. Hay algunos países que aportan con gente, otros países que aportan con dinero y a través de eso se financia la actividad. El presupuesto final más que todo para que la organización cumpla sus funciones fundamentales establecidas en el gobierno. Las tres condiciones jurídicas sociales exclusivamente de cuestiones jurídicas internacionales es la que le da todo el bagaje legal a la organización para cometer errores en el manejo del derecho internacional y poder tener previstas todas las consecuencias que se puedan presentar en materia de leyes. Y volvamos a la tercera. La tercera condición es de asuntos sociales, humanitarios y culturales. Dice atiende exclusivamente cuestiones sociales y humanitarias. Pero ese exclusivamente es una de las tareas más extensas de las cuestiones. Ahí está todo el mundo de derechos humanos. Cuando nosotros promovíamos resoluciones de derechos humanos en Naciones Unidas, nosotros la oposición de la política y en particular el principio que tiene de funcionamientos parlamentarios, donde se pudo lugar con Chile, por Castillo Natal, San Zona, Cortes y Lula, ahí promovieron soluciones de derechos humanos sobre Guatemala en la tercera sesión. Y ahí se discutía, se buscaban los delegados, se les explicaba, se llevaron incluso proyectos de resolución que nosotros redactábamos con todo lo que nos interesaba decir y a ellos pues se tomaban y decían esto es mucho, pero podemos decir eso de Guatemala, bajarle el dinero, bajarle un poco al asunto, pero si vamos a tomar en cuenta los desaparecidos, los mensajes, etc. Entonces se dialogaba con los delegados y se lograban después de producción aceptable. Y luego se le buscaba legal. Entonces normalmente hay una votación, pero recuerdes, la tercera comisión no era la que eso solo tenía que ir a una votación de años de libertad y ahí sí sale con el periodo final. Entonces derechos humanos, asuntos sociales, el tema de la mujer, el tema de la juventud, el tema de los niños, todo eso, tercera comisión. Todo el campo de ese proceso. Y así que yo me preparo con eso, hasta que se tiene culturales de todas las actividades. Bueno, la UNESCO no es un órgano principal de las Naciones Unidas, sino que es una organización de las Naciones Unidas, es decir, es parte del sistema de las Naciones Unidas y se vincula con los órganos vía ECOSOC. Y cuando hay temas que se discuten en la Asamblea General vinculados a la organización de aspectos culturales, pasa a la tercera comisión, se toman decisiones sobre la Asamblea. Pero después
iglesia es una tarea bilateral, porque Secretaría General de Representación de la Organización y UNESCO, como organización especializada en el tema de la educación, ciencia y cultura. El tema que se menciona es un tema que no solo lo ha planteado Román, es un tema de todos los que fuimos organizados en algún momento. La mayoría de la riqueza cultural previa a la económica se desbarca. Donde están los códices malas, un poco distintos de los malas de papel, están en las imágenes de comunidad. ¿Cómo recupera en un punto todos los artefactos de oro, ¿verdad? La maravilla que sigue siendo una maravilla, pero que pertenece a los museos. Es una deuda a resolver el futuro. El planteamiento ha sido hecho por los países afectados. Y en algún momento se tendrá que llegar a una solución más aceptable. Es decir, en ese momento, pero no es así, porque solo lo planteo y tiene una respuesta, no es tan fácil de hacer. Bueno, básicamente lo que produce la Asamblea General, lo que es el sector de las sesiones del Consejo Democrático, lo que produce son algo que tenemos en un gran nivel. Son básicamente las resoluciones. Dentro del tiempo de ustedes una resolución. Naciones Unidas tiene un sistema de identificación de documentos que es sumamente excelente. Es muy fácil de identificar una vez aprende de identificar los documentos por siglas. Entonces, por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de una Asamblea General, cuando se llama una A, estamos hablando de documentos. Entonces, puede ser un documento que no tiene más que el número del periodo de sesiones. Estamos hablando del periodo sexagésimo sexto, que muchas veces se certificaba periodo de sesiones y entonces el 66 estaría diciendo es el 76 por el periodo de la Asamblea General. Y luego, lo que viene después puede ser un número más, y eso viene el número de documentos. Eso habla de todos los documentos que se realizan, como informes, como cartas, como comunicados de las ONGs, es decir, todo documento lo va a tomar. Otras siglas. Aquí en este caso A
Ese es el 16% de eso. Eso significa que es una resolución de la Asamblea General con el pedido 66 y es la resolución número 285. Entonces, esa se refiere al apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para la promoción y la consolidación de las democracias nuevas o restauradas. Esto se aplica a cada parte. Considerado después de la firma de los acuerdos de paz como una democracia restaurada. Algunos dicen que eso también sucede, pero realmente para las Naciones Unidas el conflicto estuvo presente hasta la firma de los acuerdos de paz, de manera que el concepto de democracia restaurada empieza a repuntar en el 29 de diciembre de 1996. Entonces, eso es cuando se discutió esto en la Asamblea General, llegó un número, llegó un proyecto de resolución. Entonces, los proyectos de resolución se identifican por la letra E de la moción y con un número que se secuencial. En la medida en que van llegando los proyectos, se les va dando un número. Entonces, esto era el A66, tiene 58. Que es el documento que finalmente se discutió bajo el tema 32 del programa. Se discutió el plenario, se aprobó el plenario y se arregló finalmente con este. Este es el tipo de documentación que se produce, son resoluciones. Hay otra sigla que ustedes ven acá, que es muy interesante, que es este orden A66 L120. Asamblea General L66 L16 es el proyecto. Es lo muy importante para lo que ustedes van a hacer como equipo de usar. Hoy el francés lo que se refiere es al acta literal y dice en qué sesión el acta literal de qué sesión es el acta literal de la sesión 121. Cada sesión, comenzando en septiembre, la primera sesión, la segunda sesión, tercera sesión, siempre sesión, y aquí van a abordar 5 conclusiones. Cada sesión es de 3 horas, normalmente de 10 a 1 o de 3 a 6, en cada sesión se graba absolutamente todo lo que dicen los representantes. Y esa grabación se traslada a un documento. Ese documento es el PRD 121. La importancia para nosotros es que debemos saber qué dijo en esa reunión sobre ese tema. Buscamos en la sesión médica y el representante de México, posiblemente el embajador, está diciendo la posición oficial de su país con relación al tema. Esto lo que hace Alanas es que se van a esos documentos. Por ejemplo, nosotros estamos representando a Guatemala. Ella se ha sometido a ver todo lo que hizo Guatemala en los temas que nos interesan para la conferencia. Entonces, poder acceder, poder identificar cómo llegar a eso es sumamente importante. Básicamente, esos son los documentos que se manejan. El A11262, tengo que verificar exactamente qué va a significar. Me parece que es el cuadro de votación, pero lo voy a verificar posteriormente. En cuanto a la Asamblea General, como la competencia que estamos agotando el periodo y agotándolos a ustedes,
proceso, vamos para cada sesión, para cada periodo de sesiones, hay desde el principio el orden directivo. El orden directivo es la forma, como se le llama en español, agenda. Solo que nosotros, como todos sabemos que nos agenda, entonces, en lugar de y el programa de trabajo es cuándo se van a ver cada uno de ustedes, porque no necesariamente se ven todos secuencialmente. La lista de todos y segundo, la programación de cuándo se van a discutir. ¿Cuántas páginas tiene usted escribiendo este documento de la ontología? ¿Cuántas páginas cree que tiene la agenda de talleres de este tema pequeño? Normalmente como 300 páginas. Entonces son unos paquetes así, que por eso no se lo mandaron para ustedes en general, porque no tiene sentido como usted el volumen. Entonces, eso es lo que recibe cada misión antes de ir a la Asamblea General. De manera que el país, el Ministerio de Relaciones Exteriores, sabe exactamente qué se va a discutir, cuándo se va a discutir, qué documentos están disponibles para cada texto, etc. Es un trabajo muy organizado. Realmente hay una de las unidades, 50 de las unidades aquí, y está muy organizado. La gente pues va moldeando al sistema, sabe cómo participar, de una forma posible. Se desarrolló toda la información de los si tiene la lista de presidentes de la mayoría de la Asamblea General, la lista de temas que se discutieron en los términos anteriores, está completo para cada año, por nivel de clases, información abunda. Hoy lo que tienen que saber es cómo aprovechar esa información de manera más eficiente que sea posible. Ahora, afortunadamente, las órdenes de guía del modelo de las Naciones Unidas no son así complicadas. Son tres tópicos que son 20 puntos. Lo que pasa es que para desarrollar esos tres tópicos que contienen, uno tiene que reunirse y sumergirse en los documentos de las Naciones Unidas y de ahí extraer todas las informaciones que se han recibido. De manera que al final sí trabajamos en Naciones Unidas, pero en este ambiente un poco más pequeño, con menos complicaciones, menos complejo, y es el pueblo de la Nación. Muy bien. Vamos a hablar de